Fugaku estaba sentado a la mesa pensando en una serie de investigaciones realizadas por Danzo contra la policía militar. Acusaciones de miembros que cometen abuso de autoridad, asalto ilegal a ciudadanos de Konoha y Shinobi, y traición absoluta al afirmar que el clan ayudó a liberar al Kyuubi. Este último se mantuvo a puerta cerrada debido a la información sensible involucrada. Suspiró ante lo mezquino que se había vuelto el hombre después de que Obito lo llamara en medio de la cámara del consejo frente a todos los jefes de clan y los miembros civiles. Parecía que Danzo intentaba provocar una reacción de Uchiha para justificar su postura y recuperar su imagen pública. Dondequiera que Fugaku o cualquiera que llevara el nombre del clan Uchiha mirara o fuera, había drones robot observándolos para informar a su maestro, el bastardo de un solo ojo. Aunque el problema interno del clan, que estaba demostrando ser un dolor de cabeza tan grande como el tuerto lisiado, eran los ancianos del clan Uchiha. Los viejos bastardos arrugados habían estado intentando provocar problemas, tratando de reunir a los Uchiha para que se apoderaran de la aldea. Habían vivido durante la época de Senju Tobirama, el segundo Hokage, quien fue duro en su trato hacia los Uchiha, pero fue mucho más justo en el trato hacia su clan que su alumno Danzo. Tobirama les habría dado la oportunidad de demostrar su inocencia, Danzo querría elevar la severidad y forzar un veredicto de culpabilidad para eliminarlos. O tal vez, si se tiene en cuenta Root, simplemente matar a todos los Uchiha que no puedan ser reprogramados por completo y simplemente destruir el clan en el nivel de identificación. Manteniendo simplemente a aquellos que podrían programarse en la visión de Danzo sobre Konoha. Sí, los mayores tenían razón en que el Uchiha había sido encerrado y restringido a la policía militar, pero tenía sentido considerando el conjunto de habilidades estándar que posee un Uchiha y se estaba volviendo evidente que aquellos en el poder estaban comenzando a abrirse al cambio. Ese reglamento. Y también parecía que los ancianos tenían una memoria egoísta cuando se trataba de la historia de los estados combatientes, de lo contrario recordarían cuántos de los hermanos de Tobirama habían sido asesinados por los Uchihas de los cuales esos ancianos eran descendientes y eran considerados modelos de la clan. Había sucedido 2 veces, los mayores intentaron aprovechar las frustraciones de quienes escuchaban. La próxima vez que sucediera, las consecuencias serían enormes. Fugaku casi podía ver las miradas de horror e indignación que aparecerían en sus rostros cuando se los llevara la próxima vez. Una sonrisa se dibujó en su rostro, esperando que hicieran algo estúpido y le dieran un poco de satisfacción que anhelaba en ese momento. Esa pequeña alegría de imaginar lo que probablemente sucedería pronto le hizo recordar su última conversación con Yashi. A veces valía la pena tener un compañero líder de un clan muy respetado dentro de la aldea. Porque cuando los 2 o cuantos se reunían para tomar una copa, normalmente uno simplemente tenía que empezar a quejarse de la pomposa arrogancia de los miembros, tradiciones o ancianos de su clan y el otro conocía ese dolor por experiencia y simpatizaba sin lugar a dudas. Aparentemente Yashi estaba teniendo su propio dolor de cabeza con los mayores de su clan, especialmente con el próximo nacimiento de su hija. Ese era un tema que se había convertido en un dolor de cabeza para Fugaku en cierto modo debido a un anciano en particular, y la próxima vez que el maldito Izaioi intentó ordenarle que casara a Sasuke o Itachi con la chica, Fugaku iba a quemar al hombre. A las cenizas y enviar las bolsas individuales de sus cenizas al resto de los ancianos con una nota que dice: esto es todo lo que queda de Izaioi, quien intentó ordenarme cómo liderar el clan. Yo dirijo este clan, tú debes aconséjame. Recuérdalo o comparte el destino del tonto. Mikoto no había regresado de ver cómo estaban el hijo de Minato y Kushina y sus alumnos. Nunca le dijeron que Naruto era el hijo de Minato, pero el conocimiento común decía que la mayoría de los Uzumakis siempre tendrían algún tono de rojo como color de cabello. Sumar cosas a través de la investigación y encontrar hechos conocidos y agregarlos con hechos previamente desconocidos para encontrar la verdad que estaba escondida en un montón de mentiras y verdades a medias siempre había sido un pasatiempo favorito. Aunque tenía la sospecha de que Mikoto sabía algo sobre Kushina y Naruto que ella no le estaba contando. Pero considerando cuánto esfuerzo se puso para tratar de mantener a salvo lo que quedaba del clan Uzumaki, tal vez esta fue simplemente una de esas cosas que deberían dejarse en paz. Fugaku entendió que, después de todo, ¿cuántos vendrían después de su clan si saliera a la luz la información completa sobre el Mangekyo Sharingan? Volviendo a centrar sus pensamientos en Mikoto, miró la hora y se dio cuenta de que ella se había ido durante 1 hora después de que ella entró corriendo, agarró una especie de paquete y salió corriendo diciendo que iba a ver a esos niños. Pensó en ir tras Mikoto para calmar algún sentimiento molesto en el fondo de su mente cuando la puerta que se abrió llamó su atención.
Miró para ver los cuerpos ensangrentados y magullados de Obito, Rin y Kakashi entrar cargando a Naruto y los cuerpos de dos ninjas que parecían ser de Kumo y un Anbu que vestía un uniforme con el que el Uchiha se estaba familiarizando demasiado. Root, antes. La propia Mikoto entró, vestida con su uniforme de misión. ¿Qué pasó?, preguntó. Kakashi respondió. Un equipo de operaciones encubiertas de Kumo fue enviado para secuestrar a Naruto para ellos. El equipo tenía a Ani y Yujito como parte, pero logramos salir adelante. Mikoto-sama nos salvó de un Anbu que nos atacó después. Ella dijo que nos daría una explicación aquí. ¿Una explicación sobre qué?, preguntó Fugaku, una voz en su oído diciéndole que ya sabía qué. Sobre por qué tiene un Mangekyo. Dijo Obito, a quien el líder del clan Uchiha ahora notó la mirada hueca en sus ojos y el esfuerzo que estaba poniendo en su vista, probablemente debido a algún tipo de lesión recientemente adquirida. Obito, ¿qué pasó con tus ojos?, preguntó Fugaku. La respuesta de Obito lo sorprendió. Tengo un Mangekyo, lo he tenido durante 2 años y realmente tuve que ponerlo a trabajar para derrotar a Yujito. Eso tenía sentido, considerando lo que sabía sobre el Jonin especial. Luego miró a Rin y notó que su piel parecía estar muy irritada, como si estuviera sufriendo una leve quemadura en todo el cuerpo. Mikoto asintió afirmando lo que dijo su sobrino y rápidamente fue a buscar un botiquín de primeros auxilios para comenzar a tratar a los adolescentes. Toma esto y ponlo en tu piel. Mi sensei lo hizo para Kusina, quien tuvo un problema similar con su poder fuera de control y resultando en una irritación extrema en su piel. Dijo Mikoto entregándole una botella de algo a Rin, quien hizo lo que le dijo. Una vez que los niños estuvieron curados, comenzó su historia. Obtuve mi Mangekyo en mi misión final para Konoha, hace 3 años. La misión implicaba rastrear a un criminal que se había infiltrado en la aldea y comenzó a llevar a cabo asesinatos de autoridades Uchiha principalmente. Y otros objetivos había escapado y había huido cuando lo descubrieron cuando un sensor colocado en un posible objetivo proyectado detectó sus extrañas molduras de chakra y alertó a la seguridad. Era un experto en genjutsu con gran afinidad y experiencia en el arte que poseía un jutsu único para llevar a cabo sus asesinatos que desconcertaba a todos. Lo más desconcertante es que algunos de los cuerpos que dejó tenían heridas autoinfligidas. Mi hermana pequeña, la madre de Obito, Nao, y yo fuimos enviados tras el hombre, junto con un rastreador de Inuzuka. Lo habíamos alcanzado en la frontera de la Tierra del Fuego, en dirección a Kiryu o al menos en dirección a la Tierra del Agua. Nos entabló una conversación sorprendentemente educada pero claramente maliciosa. Si fuera en cualquier otro entorno, habría pensado que era un conocido casual. Se presentó como Moyo y explicó que estaba llevando a cabo una misión para su maestro al probar un jutsu especial que el asesino había desarrollado antes de revelar exactamente cómo llevó a cabo sus asesinatos, un genjutsu de lavado de cerebro mental que anula y secuestra el control de la parte del cerebro que controla los movimientos musculares. Incluso se ofreció a demostrarlo. Antes de que pudiéramos ordenarle que lo detuviera o lo sujetara, lo había usado. Aparentemente el hombre poseía algún tipo de dojutsu, cual o como se veía, no podía decirlo debido a una máscara en espiral que llevaba, pero demostró el genjutsu usándolo y estaba dirigido a Nao y ella intentó pelear. Pero su Sharingan no pudo contrarrestar el genjutsu por alguna razón. Pude reconocerlo como un jutsu basado en dojutsu debido al extraño brillo que se emitía desde los ojos de su máscara, una clara señal de la activación de un jutsu adjunto a un dojutsu. El rastreador y yo nos vimos obligados a luchar contra ella mientras Moyo escapaba. Nao había logrado entrar y matar al rastreador con el que nos habían asociado para la misión. Sus movimientos eran extraños, como si estuviera completamente poseída y la estuvieran usando como ropa, pero no le quedaban bien hasta el punto de interferir con el movimiento. Pero como lo demostró su exitosa muerte de nuestro rastreador, todavía la convertía en una ninja fuerte, incluso si carecía de la gracia que solía tener. Al final no pude encontrar cómo sacarla. Ella pudo hablar a través del control con algo de esfuerzo y me aseguró que estaba en paz con lo que había que hacer para detenerla, así que me vi obligado a herirla mortalmente. Mi hermana, sus últimas palabras me rogaron que ayudara a cuidar de Obito después de que ella se fuera. Prometí que lo haría antes de que ella finalmente sucumbiera a sus heridas y falleciera. A medida que la adrenalina se disipaba, comencé a sentir el dolor, debido a las lesiones tanto físicas como emocionales. El único pensamiento en mi mente que podía pensar era que acababa de matar a mi hermanita. El dolor en mi corazón se sentía terrible y el ardor dentro de mis ojos se sentía igual de fuerte.
El Mangekyo Sharingan, el ojo copiador del caleidoscopio, se había despertado en mis ojos, despertado por mi pérdida. Cuando regresé decidí que había terminado de ser un ninja activo. Decidí que el resto de mi familia, incluido Obito, me necesitaba mucho más de lo que me necesitaba la aldea. Seguí con mi acondicionamiento y entrenamiento, nunca dejé de mejorar, incluso usando mi Mangekyo en ciertas circunstancias para ver de qué era capaz. Después de la primera prueba real que hice sobre sus capacidades, me di cuenta de que el uso había dañado ligeramente mi vista, la mayoría lo habría pasado por alto hasta que su vista se dañó irremediablemente, pero siempre me enorgullecí de notar los pequeños detalles. Gracias a que mi sensei me transmitió algunos de sus conocimientos sobre cómo funciona el cuerpo y se recupera de las lesiones, me aseguré de intentar espaciar mis usos del Mangekyo tanto como fuera posible para dar tiempo a mis ojos a recuperarse de la tensión. Porque si alguna vez nos enfrentáramos a una amenaza o problema que mi poder pudiera ayudar a resolver, lo haría sin dudarlo. Comencé con acceso a Amaterasu, las llamas negras, que fue bastante fácil de probar. Con el tiempo obtuve Tsukuyomi, la torturante ilusión del infierno, que era más difícil de probar debido a su naturaleza genjutsu, pero lo logré con la ayuda de algunos, digamos voluntarios entusiastas, que habían intentado matar a mi familia. Mi Susanoo despertó después de que Obito dejó el clan hace 2 años, porque sentí como si hubiera traicionado la última petición que Nao me hizo. Sé que no debería haberme sentido así, pero una cosa que he aprendido en mi vida es que puedes entender algo perfectamente en tu mente, pero tu corazón tiene voluntad propia y rara vez entiende las cosas de la misma manera. Pero mi desesperación después de perder a Kushina en el ataque de Kyuubi me había dado el impulso de mi Susanoo a su forma más alta actual, que fue lo que viste antes. Los 3 niños pensaron en lo que había dicho la matriarca Uchiha. Sin embargo, Obito habló de algo más. Sé que esto puede estar fuera de tema, pero apenas reaccionaste cuando mis ojos quedaron casi cegados por el uso de Mangekyo. Sé que mi vista casi ha desaparecido, pero no creo que ese sea el problema. ¿Hace cuánto que sabes sobre mi Mangekyo? Mikoto sonrió suavemente. Obito, no te das cuenta de lo mucho que actúas como Nao y como yo. Lo sé desde que regresaste de esa misión en la Tierra del Agua hace 2 años. Hiciste exactamente lo que yo hice después de obtener mi Mangekyo, corta todo lo que creías que era menos importante a favor de donde creías que más te necesitaban, que en tu caso era tu equipo. Rin habló esta vez. Mikoto-sama, ¿hay alguna manera de curar el daño a la vista de Obito? La expresión de Mikoto se volvió un poco sombría. Me temo que no a través de la medicina, el daño infligido a los ojos puede mitigarse un poco con tratamientos más nuevos como lo ha demostrado Obito, sí, estoy consciente de eso. Pero hay otra manera. Después de recibir mi Mangekyo, comencé a buscar en textos antiguos en los registros del clan y encontré una parte interesante de la historia. El primer Uchiha en la historia conocida en despertar el Mangekyo fue Izuna, seguido por su hermano mayor Madara. Uno de los textos dejados por Madara revela que existe un poder más allá del Mangekyo llamado el Eterno Mangekyo. Se activa intercambiando el Mangekyo Sharingan activado entre 2 Uchihas de parentesco consanguíneo cercano. La única manifestación conocida en la historia conocida fue el propio Madara quien tomó los ojos de su hermano pequeño Izuna después de que Senju Tobirama lo matara en ira y venganza por la muerte de su último hermano menor a manos de una pandilla de Uchihas mucho mayores. El Eternal Mangekyo revierte completamente el daño causado por el Mangekyo al despertar, elimina la posibilidad de quedarse ciego y reduce los requisitos de chakra para el uso de Mangekyo, además de reducir significativamente la tensión causada por el Mangekyo Jutsu. Creo que mis ojos y los de Obito son compatibles, su madre era mi hermana gemela por lo que nuestra genética debería ser lo suficientemente similar como para desencadenar el cambio. ¿Necesitamos hacerlo o esperamos evitar que Obito se quede completamente ciego? Obito, no sabemos si mis ojos y los tuyos son compatibles, pero si deseas salvar tu vista, ¿estás dispuesto a correr el riesgo y ver si funciona? Obito respiró hondo antes de responder. Sí, hagamos esto tan pronto como podamos. Mikoto miró a Rin antes de continuar. Rin-chan, ¿eres capaz de realizar trasplantes entre sujetos vivos? Rin asintió. Sí, lo soy. ¿Cómo crees que Kakashi obtuvo su Sharingan en medio de una misión de un Uchiha rebelde? Mikoto continúa. Bien. Fugaku, necesito que convoques una reunión del Consejo de Emergencia una vez que hayas terminado y lleves a Rin y Kakashi allí junto con los cuerpos. Y no menciones a Yujito en lo más mínimo. Su esposo asintió con aprobación, antes de que su expresión se volviera alegre. Basado en la presencia de un agente Root, Danzo está involucrado en este lío.
Desafió una orden directa del Hokage, lo que significa que seguirá un castigo. Ser parte del esfuerzo es o derribar a ese bastardo tuerto es un honor y un privilegio que aceptaré con mucho gusto. Tenemos una sala limpia y estéril en el recinto para procedimientos complejos en caso de que sea necesario realizarles a víctimas inestables, oficiales de la policía militar y personas arrestadas en espera de ser trasladadas a la prisión. Haremos el trasplante allí, dijo Mikoto mientras conducía a los dos niños a la habitación en cuestión. XXX finalmente terminado. Rin pensó para sí misma después de terminar una última revisión para asegurarse de que las bobinas de chakra estuvieran conectadas correctamente entre los ojos trasplantados de sus dos pacientes. El extraño moldeado del chakra que ocurre dentro de los ojos debe significar que la teoría de Mikoto era correcta, los ojos de los dos Uchiha eran compatibles. Rin estimó que las conexiones tardarían 2 semanas en estabilizarse lo suficiente como para poder utilizarlas sin complicaciones. Rin se volvió hacia sus siguientes dos pacientes, Mi y Yujito y el usuario de Storm Release identificado como Marui. Obito los había sacado del mundo Kamui antes de que los sedaran para comenzar a operar. Rin tenía que asegurarse de que Yujito pudiera sobrevivir hasta que se decidiera su destino. Las heridas que le habían infligido al Kumo Jinchuriki ya habían comenzado a sanar gracias a su Biju. Rin simplemente trató su piel, curó las heridas abiertas de la niña y finalmente revisó el sello de 5 puntos de Kakashi y el sello de unión de chakra de Obito para garantizar su efectividad. Luego pasó a Marui y se ocupó de cualquier cosa que tuviera y que pudiera poner en peligro su vida. Rin jadeó exhausta después de terminar, descansando un poco antes de tener que presentarse ante el consejo de Konoha. Sus pensamientos volvieron a algunos de sus preciosos recuerdos. Ella y sus compañeros de equipo pasaron la prueba Genin de Minato Sensei y fueron los primeros. El segundo fue que Kakashi finalmente se abrió a ella y a Obito. El tercero fue el entrenamiento que tardó más de medio año en completarse, cuando Minato Sensei pasó su técnica Rasengan a sus alumnos. Sin embargo, su mente vagaba hacia la mitad de la segunda fase. Obito se había quedado atrás tanto de ella como de Kakashi, su progreso del día estaba disminuyendo constantemente y parecía estar retrocediendo. Luego hizo un comentario que desencadenó sus banderas mentales. ¿Por qué no puedo hacer esto como antes? ¿Y por qué mis manos se queman en el fuego? Rin rápidamente detuvo su intento, lo agarró de las manos y se quitó un par de guantes que había comenzado a usar. Lo que encontró confirmó lo que pensaba que era. Terminaste de entrenar hoy, Obito, estas son quemaduras de chakra por ejercer demasiado Tenketsu. Puedo ponerles algo para ayudarlos a sanar, pero tienes que darles un descanso a esos Tenketsu. Se sabía que Obito posponía obstinadamente el consejo de la gente si pensaba que se salía con la suya, pero él simplemente asintió y le permitió ponerse a trabajar. Una vez que terminó, se volvió hacia él y le dijo, debes tener más cuidado. Si quieres ser Hokage, debes saber cuándo estás en tu límite y retroceder. Obito simplemente sonrió antes de responder, está bien, Rin. Lo haré. Perdón por preocuparte. Se alejó mientras Rin volvía a intentar completar la fase. Kakashi le estaba dando una mirada que ella no podía leer. Cuando ella le preguntó al respecto, él simplemente se encogió de hombros y le dijo que no se preocupara por eso. La confesión de Obito hace unas semanas hizo que algunas cosas encajaran tanto en ese recuerdo como en otros también. Entonces intervino una voz. Me preguntaba cuándo te darías cuenta de su comportamiento. Pensé que el romance humano te confundía. Dije que la preocupación que los humanos le atribuyen me confundió. He estado rodeado de humanos el tiempo suficiente para leer su comportamiento. ¿Obito era realmente tan obvio acerca de sus sentimientos hacia mí? En base a los 2 años que llevo en vosotros, diría que sí. ¿Sabes qué vas a hacer al respecto? Voy a darle una oportunidad, es un tipo realmente agradable que antepuso muchas otras cosas a sí mismo. Se lo ha ganado. Obito y Mikoto comenzaron a despertarse de su sueño inducido por la anestesia para ayudar en el procedimiento y notar la oscuridad que era su visión antes de sentir alrededor de sus ojos para encontrar vendas. Necesitamos dejarlas allí durante 2 semanas mientras sus ojos se adaptan a vuestros cuerpos. Los Uchiha respondieron afirmativamente antes de que Rin hiciera una pregunta. Mikoto-sama, ¿por qué quieres que el poder se encuentre en esos ojos incluso si has dejado de ser un ninja? Mikoto sonrió suavemente antes de responder. Rin-chan, no hay necesidad de ser tan formal, Mikoto lo hará. No quiero el poder, quiero la garantía que viene con él, de que no me quedaré ciega y fallaré. La vida de mis hijos porque no puedo ver el uso de este poder para protegerlos.
Obito intervino. Hola chicos, ¿cómo vamos a eliminar a Yujito y a ese otro tipo del mundo Kamui? Rin negó con la cabeza ante lo tonto que podía ser Obito a veces. Obito-kun, debes recordar que te lo sacaste antes de que me operara. Obito se rascó la cabeza avergonzado. Sí, me olvidé un poco de eso y tuve un momento de pánico. Antes de hacer una pausa, su cerebro finalmente había captado como lo llamó Rin, dándole su enorme sonrisa divertida. Espera, ¿me llamaste Obito-kun? Esto significa... Rin lo interrumpió antes de que decidiera empezar a divagar y decir algo que arruinaría el momento. Sí y no. No sé si lo que siento por ti eso será lo mismo que tú obviamente sientes por mí, pero estoy más que dispuesto a darte una oportunidad. Obito sonrió y dijo suavemente. Gracias Rin-chan, no te haré cuestionar tu elección. Mikoto simplemente sonrió y pensó para sí misma. Ser joven y estar enamorada. Fugaku y Kakashi entraron con el jefe Uchiha hablando. Es hora. Rin asintió. Era hora del canto del cisne de Danzo. XXX el consejo guardó silencio como una cripta tras la revelación del intento de secuestro y su frustración. Nadie dijo una palabra mientras se preguntaban cómo un equipo de operaciones encubiertas de 4 hombres logró entrar a Konoha sin que Anbu se enterara y alertara a otros. Danzo había preguntado dónde estaban los otros 2 miembros del equipo, pero Kakashi respondió afirmando que no había suficiente cuerpo para uno de los miembros y que el otro que todavía estaba vivo estaba bajo custodia de la policía militar. Hiruzen intentó concluir antes de que Rin revelara una última pieza de evidencia. Okage-sama, había otro ninja allí, un Anbu que vestía un uniforme que nunca había visto antes mató al último miembro del equipo Black Ops y se movió para secuestrar a todos. Nosotros 4 más el que detuvimos vivo, fue solo gracias a que Obito superó sus límites y reaccionó lo más rápido que pudo para salvarnos. El corazón de Danzo se hundió ante esa mención y solo su autocontrol le impidió palidecer. Entonces Rin sacó otro pergamino de almacenamiento y abrió el cuerpo del Rotambu. El consejo palideció ante el símbolo de la hoja grabado en la máscara de marfil. Uno de los suyos había intentado secuestrar al hijo de uno de sus héroes. Pero todos sabían quién envió al Anbu al notar que la intención asesina de Hiruzen apareció repentinamente a pesar de que el hombre parecía tranquilo. Lentamente se volvió hacia Danzo y le dijo, Anbu, arresten a Shimura Danzo por desafiar la orden de disolver Rote e ignorar mi orden de dejar a Naruto en paz. Que le quiten permanentemente su capacidad de moldear chakra y lo pongan en una celda para esperar el castigo. Anbu rápidamente cumplió. Danzo rápidamente gritó, no lo harás. He dedicado toda mi vida a Konoha y su avance. Hiruzen se quedó mirando por un segundo antes de responder. Estoy seguro de que tienes razón sobre eso, Danzo, pero has perdido de vista la diferencia entre el bien de Konoha y el bien de Danzo. Se demostró que Obito tenía razón en su acusación hacia ti. Puede que compartas los temores de Tobirama Sensei sobre los Uchiha y otras aldeas, pero para mí está claro que parte de su decisión de elegirme como su sucesor se basó en que vio que no se podía permitir que tomara una versión más extrema de sus puntos de vista. Raíz en la cadena de mando de Konoha, si la aldea iba a volverse realmente grande. Danzo miró a Koaremura, esperando que 2 que compartieran su punto de vista lo defendieran, pero vio la mirada que se había fijado en ellos con la respuesta de Hiruzen. Los Anbu agarraron a Danzo y el halcón de guerra lisiado fue con ellos, sabiendo que había sido derrotado y que no había nada que pudiera hacer. Hiruzen habló, si no hay nada más, nos volveremos a reunir mañana. Kakashi, Rin. Nos vemos en mi oficina. Los 2 obedecieron y siguieron al viejo Hokage hasta allí. Sé que había más en la historia de lo que contaste en la sala del consejo, así que cuéntala ahora. Hiruzen ordenó a los adolescentes. Rin habló. Uno de los miembros del equipo de Black Ops era Nii Yujito, la actual Nibi Jinchuriki. Ella era de quien afirmamos que no quedaba ni un cuerpo. Kakashi sacó un kunai y lo usó para extraer sangre antes de atravesar los sellos de mano y convocar al Jinchuriki inmovilizado usando el sello que se le aplicó como parte de sus restricciones. Hiruzen respondió de inmediato. Deberíamos devolverla a Kumo y esperar que haya sido un incidente aislado. Kakashi habló ahora. Disculpa Hokage-sama, pero no podemos permitirlo, ella sabe demasiado y si regresa incluso con su mente borrada de cualquier información útil, su Biju todavía la tiene. Necesitamos una respuesta que entienda el punto. No toleraremos este tipo de acción. Hiruzen suspiró sabiendo que Kopinin tenía razón y sabía hacia dónde se dirigía. ¿Qué sugieres? Invoca a Jiraiya-sama para que transfiera su Biju a un nuevo anfitrión. Los 2 jóvenes respondieron al unísono.
Hiruzen asintió con tristeza, sabiendo que esto probablemente significaría el fin de cualquier esperanza de paz con Kumo, al mismo tiempo que entendía que este mensaje tenía que ser enviado. Le enviaré una carta. XXX Mountain Yoboku, el hogar del clan de invocación Toad Jiraiya, se sentó entre las estatuas de los sabios fallidos mientras reflexionaba. Había comenzado a reflexionar sobre los acontecimientos de las últimas 2 semanas. La noticia de la muerte de Minato le llegó cuando llegó Hirotora. Jiraiya decidió que por ahora lo mejor sería dejar que el dolor se asentara y sanara la herida de la pérdida del hombre que amaba como a un hijo. Jiraiya le había enviado un mensaje a Hiruzen Sensei, quien había retomado el sombrero del Hokage poco después. Su mensaje decía que se entregarían fondos anónimos a la oficina del Hokage a partir de 2 semanas después de la muerte de Minato, y que llegarían quincenalmente de manera constante después, y que se barajarían silenciosamente en el pago de la misión de los mocosos que cuidaban de Naruto y ayudando a pagar los equipos de Genin para ayudar en su cuidado cuando lo necesite. Había visitado Konoha para asistir al funeral privado de Minato y Kushina, que fue unos días después del ataque. Pagó por cualquier gasto en el que se incurriera. Regresó a Myoboku para encontrar algo de tranquilidad para escribir ahora que tenía toda su investigación compilada para su próximo libro de Icha Icha, y para entrenar para dominar mejor el modo sabio en sus horas libres. Pronto se distrajo cuando Fukusaku llegó bastante apresurado. Jiraiya-chan, el sapo vidente te ha convocado. Tuvo una visión en la noche que necesitas escuchar. Jiraiya recogió su material y comenzó a dirigirse a la piscina donde el sapo vidente, Gamamaru, tenía su hogar. Jiraiya sabía que era grande, si Fukusaku estaba tan emocionado por ello. Al llegar se encontraron con la visión de Gamamaru más despierto y alerta de lo que Jiraiya lo había visto jamás. El antiguo sabio sapo habló. Jiraiya-chan, qué bueno que viniste tan rápido como pudiste. El niño que nació no hace mucho, el niño de tu estudiante Minato, tuve una visión más clara que mis premoniciones habituales, lejos más detallado, y sé que estuvo involucrado anoche, él junto con otros 2 se habían convertido en los sucesores de mis discípulos originales, antes de que existieran los invocadores de sapos. El niño es uno de los últimos herederos del clan del remolino, dentro de él se encuentra el Kyuubi no Kitsune, un protector caído de este mundo. El niño ha sido considerado el sucesor de Asura. El deseo de proteger y un día el plomo arderá dentro de él, una llama naranja salvaje que es más brillante que muchos infiernos. Mientras que uno nacido antes que él del clan de los ojos carmesí que leen lo que ven, fue considerado el sucesor de Indra. Un odio furioso y vengativo arderá una llama oscura dentro de él, y lo llevará a apuntar a aquellos que han cometido muchos males y serán derribados por la brillante neblina púrpura proyectada por su llama. Estos 2 nombres que he mencionado, son hijos de uno de mis primeros discípulos, Otsutsuki Agoromo, a quien conocéis como el sabio de los 6 caminos. Alguien que aún no ha nacido, pero sabrás más sobre ella de lo que ella sabrá sobre sí misma durante mucho tiempo, nació en el clan de los ojos pálidos que ven todo a su alrededor, se la considera la sucesora de mi discípulo, Otsutsuki Amura. Conocido como el sabio de la luna. Una suave llama azul alimentada por el deseo de proteger a los suyos, como una madre gata y sus gatitos, arderá dentro de ella. Heredarán los poderes de sus predecesores y desafiarán un gran mal que aparecerá antes de que hayan pasado 2 décadas, y a través de su victoria se cumplirá el sueño de paz de Agoromo. Pero si fracasan y son derrotados, entonces este mundo desaparecerá. Y serás uno de los muchos que ayudarán a dar forma a su camino. Para el joven Naruto y esta niña que aún no ha nacido, tú serás una de las 2 estrellas guías en su camino. Jiraiya miró hacia arriba casi asombrado al darse cuenta de lo que le habían dicho. El sabio era real, entre muchas otras revelaciones. Sin embargo, un pequeño mono apareció ante ellos con un mensaje destinado a Jiraiya. El sapo vidente ordenó. Léelo y luego elige, tu nuevo camino comienza ahora. Reanudaremos esta conversación en una fecha posterior. Antes de cerrar los ojos y volver a adoptar la disposición que Jiraiya siempre había visto del Seetoad. Lo que trajo a Jiraiya de vuelta al presente, la carta que llevaba el mono contenía noticias de que Nibi Jinchuriki había liderado una misión de operaciones encubiertas en Konoha, pero ella fue capturada y su Biju iba a ser transferido a un nuevo anfitrión. La carta pedía instrucciones para encontrar un anfitrión viable para Biju y su ayuda con la transferencia. Jiraiya acababa de terminar su respuesta de que sí, estaría allí dentro de una semana, y el mensaje incluía un método para extraer un poquito del chakra de Nibi y usarlo para probar la viabilidad del huésped en una forma fría/caliente, que podría ser medido para encontrar un candidato viable.
Sin embargo, Toad Sage tenía la persistente sensación de que la profecía estaba directamente relacionada con lo que estaba sucediendo ahora. Una semana después Jiraiya había llegado a Konoha temprano esa noche, tomándose su tiempo después de dejar Myoboku para reflexionar y tomar algunas decisiones. Llegó y encontró fácilmente la casa en la que se alojaban los tres adolescentes, principalmente porque era la casa de Minato. Kakashi lo recibió y lo dirigió a una sala de estar donde Obito estaba sentado con los ojos vendados y con la cuna de Naruto cerca, probablemente debido a la paranoia después del intento de secuestro de Kumo. Dijeron que las vendas debían quitarse en una semana. Decidió iniciar la conversación sobre por qué le pidieron que viniera. Entonces, ¿ya has encontrado a alguien que sea compatible con Ibi? Kakashi respondió mientras Rin estaba preparando la comida. Sí, lo hemos hecho. Pero es un poco complicado. Jiraiya respondió. Bueno, tenemos tiempo. El adolescente había explicado que hicieron pruebas a muchos niños tratando de encontrar un anfitrión viable, pero debido a resultados insatisfactorios se vieron obligados a comenzar a realizar pruebas en miembros de clanes menores para encontrar un anfitrión compatible. Esas pruebas arrojaron resultados ligeramente mejores, pero aún no lo suficientemente buenos como para usarse en el Jinchuriki. Pasaron a clanes importantes y las pocas pruebas que hicieron fueron mucho mejores. De los que fueron evaluados de los clanes principales, los del clan Hyuga obtuvieron mejores resultados que el resto. Así que decidimos limitar las pruebas a los miembros de Hyuga, y el resultado del último probado es el más prometedor. Pero hicimos una segunda prueba con ese candidato para estar más seguros y aún así fue lo mejor que habíamos visto. Kakashi terminó. Bueno, ¿quién es? Preguntó Jiraiya. ¿Conoces a Hyuga Hitomi, la esposa de Yashi? Preguntó el adolescente de cabello plateado. Jiraiya se preguntó hacia dónde podría dirigirse esto. Sí, ella era alumna de Tsunade, ¿no? Con Kusina y Mikoto, pero ella fue la única de su genin que tomó ninjutsu médico más allá de lo básico. Kakashi asintió. Sí, esa es ella, está embarazada de su primer hijo, una niña, y realizamos ambas pruebas con su permiso. El niño es compatible, puede contener adecuadamente a Nibi, pero Hitomi no nacerá hasta finales de diciembre. Además, Hitomi es el mejor escenario que podríamos haber esperado debido a su lealtad a la aldea antes que a su clan. Jiraiya respondió. La fecha de parto no es un gran problema, solo necesitamos mantener a Yujito con vida hasta entonces, y eso nos daría suficiente tiempo para descubrir cómo abrir la cerradura de su sello en preparación para la transferencia. En ese momento Rin llevó la comida a la mesa antes de guiar a Obito a la mesa y tomar asiento junto a Obito. Muy bien muchachos, la comida está lista, guarden los asuntos para más tarde, cuando terminemos de comer. Todos estuvieron de acuerdo por unanimidad. XX-20 Anbu estaban trabajando desmantelando la división Road. Afortunadamente, contaron con la ayuda de un miembro de 12 años, que era el miembro de mayor rango de la división luego de la detención masiva de los capitanes de la unidad. Desafortunadamente había sido parte de la unidad durante gran parte de su vida, que ya no existía documentación que acreditara su identidad original. El único nombre que tenía era el que le habían dado los capitanes de la unidad, Shin. El Anbu que lideró el desmantelamiento, Tenzo, era un ex miembro de la unidad rebelde de operaciones encubiertas y entendía muy bien lo que les sucedió a los reclutas excepcionalmente jóvenes. Los otros Anbu estaban horrorizados por la edad extremadamente temprana a la que Danzo había comenzado a buscar reclutas. El más reciente tenía apenas un año y su identidad ya había sido destruida, aunque los documentos indicaban que sus padres murieron en el ataque del Kyuubi hace apenas unas semanas. El único nombre que tenía ahora era Sai. Aunque Shin se había ofrecido voluntario para cuidar al niño. Los documentos indicaron que Danzo tenía planes para el reclutamiento forzado de varios niños, incluso niños de clanes. Los mayores de los cuales estaban siendo atacados antes de que Danzo fuera derrotado eran Yamanaka Zu, un Yamanaka conocido por ser excepcionalmente talentoso, y Aburame Torune, quien poseía una mutación genética que lo hacía incapaz de albergar los parásitos estándar Aburame Kikaichu, pero le daba un nivel sorprendentemente alto. Afinidad por el tipo de insecto menos conocido y más mortífero del clan. Los Rinkaichu, los nanoinsectos de fósforo, una especie que funciona más como una potente enfermedad que destroza los enlaces entre las células con su veneno. La investigación sobre el error realizada por curiosidad después de descubrir la información sobre ellos estaría atormentando las pesadillas de Tenzo durante un mes y le hizo desear no haberlo hecho.
El hecho de que, en teoría, cualquier Aburame pudiera albergarlos con las condiciones adecuadas presentes lo hizo estremecerse. El único consuelo era que solo unos pocos Aburames tenían las condiciones presentes para albergar a Rinkaichu, y Torune era el único que podía albergar a las especies de insectos mortales. Por algún tiempo. Sin embargo, lo más condenatorio que escucharía hoy sería ahora. Señor, encontré un documento de misión. Dijo uno de los agentes que estaba ayudando a Tenzo a revisar la oficina de documentos. ¿Y? Preguntó Tenzo. Está incompleto. Respondió el Ambú. Los ojos de Tenzo se agrandaron. Si estaba incompleto, significaba que estaba en curso y que el operativo que lo llevaba a cabo aún no había regresado. ¿Enumera quién fue enviado y cuál fue la misión? Preguntó Tenzo. Hace ambas cosas, señor. Enumera su nombre como Chameleón y su misión era recuperar a Uzumaki Naruto en caso de que la operación inicial fallara. La orden que se le dio inicialmente al operativo fue infiltrarse en Kumo y esperar más órdenes. Los Ambú respondieron. Lo que significa que todavía está allí. ¿Tenemos su expediente personal? Tenzo preguntó. Sí, lo encontré antes. Y el suyo es mucho más largo que el de la mayoría de los agentes de su edad. El subordinado respondió. ¿Por qué? Tenzo preguntó precariamente. Porque enumeraba la cantidad de experimentación a la que fue sometido y lo que implicaba cada una. La experimentación le permitió un crecimiento acelerado tanto física como mentalmente, redujo la tasa de deterioro debido a la edad y le dio al joven una tasa acelerada de curación comparable a la de un Jinchuriki. A diferencia de los demás, había un nombre real adjunto a su expediente en lugar de simplemente un distintivo de llamada, debido a las circunstancias únicas de su reclutamiento. Solo tenía un nombre de pila, pero ningún clan o apellido. Su nombre, Ke Kabuto. XXX 2 meses después, 27 de diciembre, los gritos ya habían sonado por los pasillos de la sala de partos, mientras Hyuga Hitomi luchaba por dar a luz a su hija. La respiración dificultosa de la nueva madre y el suave llanto de la niña recién nacida eran todo lo que quedaba de los gritos de dolor y la ira hormonal que previamente plagaba la habitación. Hitomi finalmente recuperó suficiente claridad y le dio a su hija un nombre. Bienvenida al mundo, pequeña Hinata-chan. Rin se movió para hablar. Hitomi, tenemos que continuar con el sellado, tenemos que hacerlo antes de que Yujito encuentre una manera de liberarse. Hitomi asintió pero preguntó una cosa. Quiero estar allí. Me imagino que dirías eso. Obito-kun, ayúdame a ponerla en una silla de ruedas. Rin dijo algo sombríamente. El Uchiha afirmó. Correcto. Después de asegurarse de que Hitomi estuviera segura y después de mirarla a los ojos con su Sharingan activo, Obito dijo suavemente. Kamui. Arrastrando al adulto en la silla de ruedas, a él, a su novia y al bebé al mundo Kamui antes de salir al lugar ritual donde se habían colocado la mayoría de los sellos y esperaban a Hinata. Jiraiya se volvió hacia ellos y habló. Ya era hora de que llegaran aquí. ¿Por qué está dormida Hitomi? Quería venir y estar aquí pero se desmayó debido al cansancio, ¿o qué? Rin luego miró el rostro de Hitomi y vio que sí, estaba dormida. Obito respondió. La puse en un genjutsu de sueño forzado retardado. Tengo la sensación de que lo que estamos a punto de hacer, ella no necesita verlo. Jiraiya asintió antes de hacer una verificación final de la matriz que había configurado. Rin tomó suavemente a la bebé de los brazos de su madre y la colocó en el lugar previsto, mientras Jiraiya se puso a trabajar colocándole las fórmulas necesarias para que el ritual funcionara y ocultara todo rastro de su pronto estatus de Jinchuriki. Excepto por sus reservas de chakra anormalmente poderosas y de rápido crecimiento, su rápida curación y su capacidad para aprovechar el chakra de su Biju. El sello solo sería visible a la vista estándar cuando el chakra estuviera moldeado de cierta manera. Lo que estaba construyendo lo estaba tomando prestado del diseño del sello colocado en Naruto, incluida la parte del sello que lo ocultaba del Byakugan. Hiruzen le había dicho que Minato se había vuelto paranoico con algunas cosas y Jiraiya no podía creer que algo asustara tanto a Minato, pero la medida anti-Byakugan incorporada en el sello de Naruto lo demostró. Jiraiya se aseguró de que Obito también integrara su marcador Kamui en este sello. Una última comprobación con la mitad recién agregada de la matriz general, porque nunca se puede ser demasiado cuidadoso con algo como esto. Una vez que terminó, se acercó a Yujito y le quitó la mordaza momentáneamente y se posicionó para reemplazarla rápidamente en caso de que intentara suicidarse mordiéndose la lengua. ¿Tienes alguna última palabra, gatito? Yujito le lanzó una mirada venenosa y dijo. Vete al infierno, Kumo me vengará y recuperará el Nibi. Además de reclamar el Kyuubi Sanbi.
Jiraiya se encogió de hombros antes de responder. Eso es más o menos lo que esperaba saber de ti. Seguidamente se vuelve a colocar la mordaza para detener cualquier intento de suicidio durante el proceso. Fuinjutsu. Sello de transferencia de contención de Biju, activar. Los gritos ahogados de Yujito comenzaron cuando le sacaron el Nibi, desgarrando su sistema de chakra y depositando al Monster Cat en llamas en el conjunto de sellos colocado en el estómago de Hinata. Rin y Obito se dieron cuenta de que el niño estaba incómodo, pero no ayudaron a aliviarlo hasta que se completó el sellado. Rin estaba empezando a entender por qué Obito le colocó el genjutsu a la mujer. Ninguna madre debería tener que cuidar a su hijo así sin nada que pueda hacer que no termine lastimando al niño. El suave llanto de Hinata había comenzado de nuevo y Rin podía imaginar los llantos desgarrando a su madre al tener que ver a su preciosa hija pasar por tal terrible experiencia si no hubiera sido sedada. Después de 2 minutos más, el sellado terminó, la cáscara seca de Yujito colapsó a través de sus ataduras y cayó al suelo con un sonido casi repugnante. Los kanji que estaban dibujados en el cuerpo de Hinata comenzaron a juntarse para formar el sello en su estómago. Obito colocó su mano sobre la cabeza de Hitomi y soltó su genjutsu sobre ella, despertándola. ¿Qué pasó?, preguntó la mujer un poco desorientada. Te coloqué en un genjutsu, pensé que habría sido lo mejor. Obito respondió y Hitomi asintió antes de volverse hacia su hijo y susurrar. Puedes odiarme y enojarte conmigo por lo que permití que se hiciera cuando te lo digamos algún día, pero algún día lo entenderás, Hinata-chan. Rin podía sentir los pensamientos de Isobu. Con la esperanza de que Nebi pudiera llevarse bien con su nuevo anfitrión y recuperar algo de su fe en la humanidad. Pero la culpa, porque al permitirlo, ella había sido enjaulada como un animal una vez más. Para resumirlo muy bien, los Nebi tenían un nuevo Jinchuriki y una nueva prisión. Pero Rin tenía la esperanza de que Hinata fuera el último Jinchuriki de Nebi. Fin del capítulo 3. No hay mucho que decir aparte de que terminé este capítulo a las 3:37 p.m. del día que lo comencé. Acabo de tener una ola de inspiración. Señal Ringsau. Sé que recibiré críticas por convertir a Hinata en un Jinchuriki y por matar a Yujito. Pero si te sorprende que lo haya hecho, entonces supongo que la declaración de Rin a Isobu no lo entendiste. He visto algunos fanfics que también le han dado Matatabi a Hinata, pero no de la misma manera que los que tengo. Leer. Bueno, voy a ir a almorzar y luego comenzaré el capítulo 4. Lo editaré y lo ampliaré más tarde. 5 días después del sellado de Nibi. Ubicación desconocida dentro de una cueva escondida dentro de una de las naciones elementales había 4 personas, todas ellas envueltas en capas negras, pero solo 3 estaban decoradas con un patrón de nubes rojas. El extraño entre el grupo llevaba una máscara blanca con un negro y rojo patrón de llamas que lo adorna. Desde los ojos de su máscara, se podía ver un tenue brillo. El que estaba a su lado era una extraña fusión de planta y hombre, la mitad de su cuerpo era blanco con un ojo de gato verde, mientras que la otra mitad era negra con un ojo amarillo. Alrededor de su cuello y cabeza había una protuberancia parecida a una trampa para moscas Venus. La siguiente en la reunión era la única mujer del grupo, poseía ojos naranjas y cabello azul, decorado con una construcción de origami estilizada en una rosa. El último poseía cabello naranja y ojos morados ondulados, con piercings de un metal desconocido visibles en toda su cabeza y presumiblemente más ocultos por su ropa. Zetsu, ¿qué noticias traes?, preguntó la joven en un tono monótono casi inquietante. Bueno, Conan, ya que preguntaste, Madara-sama se ha recuperado casi lo suficiente de su ataque a Konoha como para comenzar a asistir a las reuniones nuevamente. Subestimó severamente cuán mala era su condición después de su pelea contra Ashirama hace más de medio siglo, debido a que había sido en poco combate durante ese tiempo, lo que resultó en que el Hokage infligiera tal daño requiriendo un largo tiempo de recuperación, respondió la extraña criatura identificada como Zetsu, en 2 voces separadas para cada mitad de su cuerpo que parecían ser entidades separadas, le respondió a la mujer. Identificado como Conan. ¿Y qué pasa con el rumor sobre Danzo?, preguntó el hombre de ojos morados. Parece que el rumor es correcto. Danzo ha sido destituido del poder. Pero eso es solo la superficie de la historia, Pain-sama. Oh, sí, fue derrotado por una de sus propias maquinaciones que le resultaron contraproducentes, permitió que Kumo el equipo de operaciones encubiertas con su Nibi Jinchuriki para secuestrar al niño que identificamos como Kyuubi Jinchuriki para poder quitárselo. No sabemos si alguna de las partes sabía este hecho al entrar, pero fueron detenidos antes de que pudieran escapar.
La Tierra del Fuego quedó expuesta gracias a que su raíz Anbu decidió intentar secuestrar a los rescatistas y al niño y al Nibi Jinchuriki capturado y, al fallar, el tercer Hokage lo sacó de cualquier posición que ocupara y ordenó encarcelarlo con sus capacidades de moldeo de chakra. Sellado durante la siguiente reunión del consejo esa noche después de que se dio a conocer su intromisión, y que su división Root está siendo desmantelada y por lo que pudimos ver ese proceso está casi terminado. Pero no lo han ejecutado, solo por la insistencia del pueblo. Ancianos en reconocimiento por lo que ha hecho, que ha sido bueno para el pueblo, tiene cadena perpetua y todos sus capitanes de Root también han sido encarcelados por su participación en sus crímenes. Le explicó la extraña criatura al hombre ahora identificado como Pain. ¿Algo más?, preguntó Conan. Encontramos el cuerpo de Yujito almacenado para ser enviado de regreso a Kumo como advertencia. La causa de su muerte fue la extracción de su biju, pero no sabemos a quién fue transferido ni cuándo ocurrió. La mejor suposición que tenemos es que probablemente ocurrió durante la última semana. Gracias a su pelea con los rescatistas, ahora hemos identificado a Noara Rin de Konoha como el Sanbi Jinchuriki. La extraña criatura respondió. Bien. Pero veo que tu maestro te envió con una pregunta para nosotros, entonces, ¿qué es? El dolor respondió. Madara-sama pregunta cuándo planeas llevarte a Ami y matar a Anzo y por eso preguntamos por él. Dijo la mitad blanca de Zetsu. Planeamos mudarnos en los próximos meses, preferiblemente la semana en que comienza la primavera. De esta manera, con nuestra toma de posesión se producirá un cambio de estación simbólico para el liderazgo de Ami. Junto con la separación de las perpetuas nubes de lluvia que cubren el país Off-Rain por primera vez desde que tenemos memoria, permitiendo un breve respiro del constante aguacero a la gente de Rain, muchos de los cuales nunca han visto la luz del sol en sus vidas. El dolor respondió. La manera perfecta de atraer a la gente de Ami a tu lado con lo que ya planeamos y convencerlos de tu divinidad. Respondió Zetsu Negro. Ese es el plan. Ahora tenemos tareas que atender en preparación. Y el papel que usted, su maestro y este Moyo tienen que desempeñar son fundamentales para nuestro éxito. Dijo el dolor. Zetsu asintió antes de que tanto la criatura como el miembro sin voz, identificado como Moyo, simplemente se alejaran. El tiempo pasaba hasta el día del ajuste de cuentas. XXX Konoha un mes después del sellado de Nibi. Muy bien, hoy se cumple un mes completo con Nibi dentro de ella y no hay signos de daño en el sello. El sello colocado en Hinata es efectivo, no tenemos nada de qué preocuparnos. Jiraiya le dijo al grupo reunido formado por el equipo Minato, Hitomi y el tercer Hokage. Hubo un suspiro colectivo de alivio por parte de todos los presentes, incluido Jiraiya, cada uno por sus razones personales. Para empezar, significaba que no se requería trabajo adicional, lo que conllevaba la clara posibilidad de que todo el sello se viera comprometido con el más mínimo error en el lugar correcto, lo que provocaría la muerte de Hinata y la liberación de Nibi, lo que provocaría aún más muertes. Para el equipo Minato y Jiraiya significó que ya no estaban confinados a Konoha. Jiraiya era libre de reanudar sus tareas afuera como recopilador de información principal para Konoha, así como su investigación. Rin, Kakashi y Obito podían realizar libremente misiones para ayudar a aliviar sus finanzas y dejar a menos uno de ellos en Leaf para cuidar de Naruto. El grupo había acordado unánimemente mantener a Yashi en secreto sobre esto por el momento, todos estaban nerviosos por contarle todo y arriesgarse a que la información de alguna manera llegara a los ancianos Hyuga de que uno de los suyos era el nuevo Nibi Jinchuriki. Gracias al Kami porque surgieron asuntos de último momento que exigieron la atención de Yashi y lo alejaron de la sala de partos. Aunque estaban un poco perplejos acerca de la conveniencia de la situación, era casi como si alguien la hubiera inventado. La pregunta era quién diablos los había ayudado. Pero volviendo al asunto que nos ocupa, Rin se había ofrecido como voluntaria para cuidar de Naruto durante los primeros meses antes de salir a misiones nuevamente y dejar a Kakashi y Obito al cuidado. La idea de que cualquiera de los dos estuviera sentado cuidando a Naruto sin marchitarse a ella misma, a Mikoto o a cualquier otra persona en la que confiara y que supiera cómo cuidar a un niño. Maldita sea. ¿Es esto lo que se siente al ser un padre preocupado por su hijo? Porque, sinceramente, estoy aterrorizado. En la nota más positiva, obtendrás una experiencia valiosa para más adelante si decides tener tus propios hijos, específicamente la preocupación. Ese pensamiento me aterroriza aún más irónicamente, pero definitivamente entiendo tu punto.
Creo que mis pensamientos de miedo sobre ser padre se basan en mis propios recelos sobre mí mismo en el momento actual de mi vida. Oh, gracias a Dios estaba en el tema correcto. Me imaginé que sí, pero quería estar seguro de que así era. Seré honesto, me espacié un poco y pensé que podrías estar sufriendo preocupaciones en tu carrera shinobi o en tu vida amorosa. Vaya, eso es leve comparado con tu sarcasmo habitual. ¿Cuál es el problema? Porque solo estás callado y no recibes golpes pasivo-agresivos de vez en cuando algo te distrae. Entonces, ¿qué pasa esta vez? Siento algo que inquieta a la vida, como si el mundo mismo supiera que algo horrible está a punto de desatarse. Parte de sus preocupaciones actuales podrían deberse a que nuestro enlace comparte la inquietud que puedo sentir en el mundo al adherirse a sus problemas y aumentarlos. Aunque considerando lo que le preocupa, al menos la mitad son sus propias preocupaciones legítimas. Esa afirmación me tiene preocupado, Isobu, porque cada vez que expresas tu preocupación por algo, generalmente termina explotando en una pesadilla. Maldita sea. ¡Excelente! Así que gracias por ponerme nervioso, porque Kami solo sabe cuánto falta para que las cosas finalmente exploten de nada. Rin, probablemente podría darte más si quieres. Fue el comentario de la tortuga gigante. No, gracias. No hasta que las cosas finalmente pasen con lo que nos acabas de maldecir, y aún así, no hasta dentro de unos meses después de que lo que vaya a pasar finalmente se calme. Rin concluyó su conversación con su compañero de cuarto mental, por alguna razón teniendo la clara impresión de que si ella estaba mirándolo a la cara cuando Isobu hizo ese último comentario, habría una expresión de suficiencia en su rostro. Rin-chan, ¿estás bien?, dijo una voz familiar devolviéndola a la realidad por completo. Rin se sobresaltó y miró a su alrededor antes de que sus ojos se posaran en Obito, quien hizo la pregunta que la sorprendió. Sí, Obito-kun, estoy bien. Me distraí con mis pensamientos y Turd le comenzó a hablar. Desde la pelea con el shinobi de Kuno, Rin les había contado a Kakashi y a Obito que había liberado a Isobu en agradecimiento por su cooperación para ayudar a derrotar a Yujito y que él decidió que ella era la primera persona en mucho tiempo que él creía que merecía su poder. Ella les contó la misma historia que él le había contado sobre el origen de los Biju y su propósito, así como su caída en desgracia debido a que los seres humanos no podían verlos más que como monstruos. Kakashi estaba un poco cauteloso de que, en teoría, el Zanbi pudiera estallar en cualquier momento, probablemente debido a los malos recuerdos del ataque de Kyuubi hace solo unos meses, lo que Isobu admitió que era completamente razonable considerando el daño y la matanza causados por el zorro, incluso si el Biju había sido liberado de Kushina por un tercero que poseía un Mangekyo Sharingan según Minato Sensei y enviado a un alboroto después de haber sido puesto bajo el poder de esa persona. Obito había dejado en claro que confiaba en su decisión sin importar cuál fuera. Solo expresó su preocupación de que destruir el sello podría facilitar que alguien le extrajera a Isobu. Eso la preocupó cuando lo escuchó, pero Isobu le aseguró que solo destruyó el elemento que lo mantenía prisionero, los elementos que impedían que otros simplemente los separaran se mantuvieron intactos. Rin le transmitió las garantías de Isobu, lo que calmó sus temores. Desde que se volvió a sellar el Nibi, Rin había confesado a Jiraiya, Hiruzen, Itomi y Mikoto los medios a los que recurrió para poder derrotar a Yujito. Honestamente, las miradas de sorpresa en sus rostros fueron lo más divertido que había visto desde la muerte de Kushina. Tomó un tiempo convencer a Jiraiya e Hiruzen de que Isobu no era una amenaza y no era el monstruo que innumerables se habían negado a creer que los Biju fueran otra cosa que esos monstruos. Aunque cuando empezó a contarles a todos lo que Isobu le contó sobre el sabio de los 6 caminos, Jiraiya parecía como si lo hubiera escuchado antes, mientras que parte parecía como si lo estuviera escuchando por primera vez. Cuando ella preguntó al respecto, Jiraiya simplemente dijo que hablaría más tarde. Tanto Rin como Isobu estaban muy interesados en lo que Jiraiya tenía que decir. Con suerte hablaría antes de irse de Konoha. XXX al mismo tiempo en Konoha Fugaku se sentía satisfecho. Izaioi finalmente se fue y trató de ordenarle a Fugaku que volviera a casar a Itachi o Sasuke con la hija de Ieyasu. Aunque esta vez le habían advertido con antelación las consecuencias de hacerlo de nuevo. Originalmente, Fugaku nunca había tenido la intención de cumplir con esa idea que tuvo hace unos meses, pero lo que acababa de suceder le hizo cumplir su amenaza. Había sido como casi todas las otras veces que el viejo tonto había aconsejado ordenado a Fugaku que presionara a Ieyasu para que aceptara casar a Itachi o Sasuke con la niña que solo tenía un mes.
Fugaku le había dicho que no y además le recordó a Izaioi que su amenaza se llevaría a cabo a menos que el hombre cambiara su tono. Sin embargo, esta vez la reacción del hombre cuando le dijeron que no fue mucho más volátil. Había exigido que se hiciera o organizaría un motín contra Fugaku y lo destituiría del poder y luego lo haría. A Fugaku le tomó un momento darse cuenta de que el bastardo había amenazado con violencia y motín para ver cumplida su demanda. Luego otro para descubrir por qué Izaioi quería que se hiciera, estaba aliado con los otros ancianos que planeaban el golpe. Quería vincular el liderazgo Hyuga a los Uchiha para que, con suerte, apoyaran la revuelta. Lo que lo devuelve a la hora. Entonces, ¿cuál será tu respuesta? ¿Lo harás voluntariamente o tendré que sacarte del poder? Cuestionó Izaioi. Uchiha Izaioi, ¿tienes alguna idea de lo que acabas de hacer? No tenía ningún deseo de llevar a cabo mi amenaza en letra y no en espíritu, pero acabas de darme la razón y la causa para hacerlo. Respondió Fugaku. ¿De qué diablos estás hablando? Preguntó el viejo Uchiha. Acabas de amenazar al jefe de tu clan con un motín y violencia. El motín dentro del liderazgo de un clan está permitido cuando existe la amenaza de que el clan conspire contra la aldea. Sin embargo, tu motín está planeado para unir tanto a los Uchiha como a los Hyuga a la rebelión contra la aldea en esperanzas de lograr la supremacía sobre él. Acabas de darme la autoridad para emitir mi propio juicio, serás ejecutado delante de los otros ancianos para hacer de ti un ejemplo. Dijo Fugaku, la intención asesina irradiando de él un poco más con cada pocas palabras. Izaioi rápidamente alcanzó algo detrás de su espalda antes de que Fugaku rápidamente agarrara un kunai y apuñalara el brazo dominante del hombre, antes de romperle el otro brazo. Fugaku rápidamente jaló el otro brazo de Izaioi para ver qué estaba alcanzando, lo que encontró no fue sorpresa, una daga cubierta con veneno de serpiente que Fugaku reconoció como de las serpientes que anidaban en los bosques de hongos que rodeaban Kusagakure. Esto se hizo para asegurar la muerte sin importar cuán leve fuera la herida. La edad y confiar en la sorpresa cuando no se esperaba la espada habían embotado al otrora feroz ninja, y Fugaku lo había visto venir en el momento en que Izaioi amenazó con violencia para deponer a Fugaku. Seto, entra aquí. Fugaku le gritó a uno de los guardias. Sí, Fugaku-sama, ¿qué diablos? Dijo el hombre. Izaioi estaba planeando incitar a un motín por el control del clan e intentó asesinarme. Sellen su chakra y llévenlo a la sala de reuniones del clan, luego lleven a los otros ancianos allí junto con el resto del clan. Voy a terminar con esto. Estupidez. Declaró Fugaku. Como desee Fugaku-sama. Dijo el guardia antes de partir con el anciano maltratado para cumplir sus órdenes. El clan se reunió según lo solicitado en una hora. El único Uchiha que faltaba era Obito por haber abandonado el clan. Fugaku comenzó a hablar. Les agradezco a todos por venir con tan poca antelación, por favor dejen las preguntas para más tarde para asegurarse de que esto suceda lo más rápido posible. A estas alturas probablemente ya habrán notado a Izaioi y su lamentable estado. Él y la mitad de nuestros mayores hemos estado conspirando para unir a nuestro clan a la rebelión contra la aldea con la esperanza de establecer el dominio sobre la totalidad de Konoha. Izaioi me había estado ordenando casar a uno de mis hijos con la hija de Hyuga y así, con la esperanza de usarla para impulsar al clan a ayudarlos en este golpe. Me había negado a cumplir con su demanda por respeto a Yashir y amor por mis hijos, ninguno de los cuales merece tener que ser obligado a casarse a esta edad para apaciguar las demandas de ancianos seniles que todavía están atormentados por fantasmas que han hace mucho que falleció. Sin embargo, hoy una vez más me exigió que arreglara el matrimonio. Cuando lo rechacé, Izaioi me exigió que lo hiciera o de lo contrario haría que me sacaran, con o sin violencia, y lo haría él mismo. Cuando le expliqué el error de su declaración, tomó una daga envenenada que tenía sobre su persona para asesinarme. Lo detuve y le quité su capacidad de moldear chakra. La daga estaba recubierta con el veneno de la infame serpiente sombra en forma de hongo de Kusa, cuyo veneno es letal y muy dañino para el cuerpo. Izaioi ha sido interrogado mientras esperaba que todos llegaran y ha confesado sus intenciones. Esto no es un juicio, esto es un juicio. Este es un ejemplo que se está dando. Fugaku se volvió hacia Izaioi. ¿Sabías las consecuencias de ordenarme cómo dirigir este clan la última vez que intentaste mandarme? ¿Tienes alguna última palabra? El hombre solo le lanzó una mirada venenosa a Fugaku antes de decir algo que probablemente tenía la intención de incitar a la rebelión. Sin embargo, antes de que las palabras salieran de su boca, Fugaku le cortó la garganta, acabando con la vida del anciano. Fugaku se volvió hacia los ancianos que habían intentado incitar a la rebelión antes.
Izai hoy es un ejemplo de lo que sucede cuando sobrepasas la autoridad que te permite tu posición. El propósito de los ancianos es utilizar su experiencia para aconsejar al jefe del clan sobre cómo liderar mejor. El clan. Harías bien en recordarlo a menos que desees compartir su destino. Luego despidió a todos antes de avanzar hacia Mikoto, que tenía a Sasuke en sus brazos e Itachi a su lado. XXX 2 meses después el campo dentro de la tierra del té. ¿Cómo diablos terminé en este lío? Fue el pensamiento que dio vueltas en la mente de Obito mientras miraba a un Kirinin no mucho mayor que él. Lo que sucedió fue que Kakashi y Obito habían sido asignados a proteger a un noble que estaba visitando a unos amigos en la tierra del té. No se esperaban mayores problemas, pero fueron asignados debido a que el propio noble era un objetivo de relativamente alto valor para los bandidos, y en él es posible que shinobi de otras aldeas fueran enviados tras el hombre. Era fácil tratar con los bandidos cada vez que atacaban, apenas valía la pena el esfuerzo. Acogieron con agrado las peleas fáciles y de bajo riesgo después de la infiltración de Yujito. Llegaron al destino del hombre en Tea en un tiempo relativamente bueno y sin demasiadas distracciones. Sin embargo, el viaje de regreso fue donde todo se fue al carajo. En primer lugar, se negó a que lo trajeran inmediatamente de regreso a Konoha, dijo que quería tener la oportunidad de disfrutar del paisaje de este país. Eso resultó ser un error horrible, los dejó vulnerables a ataques adicionales y a cualquier ataque de shinobi enemigo en caso de que vinieran. Bueno, efectivamente vinieron. Dos Kirinin habían sido enviados tras el cliente de Obito y Kakashi, aparentemente contratados por uno o más de los rivales del noble para matarlo. Sin embargo, no esperaban que el hombre hubiera contratado Honins. En el momento en que su intención se hizo evidente, Obito agarró al cliente y lo arrastró al mundo Kamui. Kakashi aparentemente reconoció al mayor de la pareja del libro de bingo, y se movió de una manera para indicar que tomaría ese. Eso estuvo bien para Obito, apenas se dio cuenta de que Kakashi cubría su Sharingan después de haberlo descubierto para responder al ataque inicial. Sin embargo, Obito se dio cuenta de que había más en la historia cuando el oponente gritó al reconocer quién era Kakashi. Esto era algo personal para Kirinin, mientras que para Kakashi era solo otro oponente, pero tenía toda la intención de usar esa ira desequilibrada para derribar a su oponente. Luego Obito se tomó un momento para mirar a su oponente en busca de signos obvios de algo que pudiera usar para formular un plan general sobre cómo enfrentarse a su oponente. El niño era apenas mayor que Kakashi y Obito, pero se comportaba como un veterano de guerra que había visto múltiples guerras. Sin embargo, Obito notó la espada que el niño llevaba a su lado y la reconoció como una utilizada por un aspirante a 7 espadachines, generalmente diseñada a partir de la espada que un día usarían. Pero Obito estaba más interesado en el jutsu que probablemente conocería, Ninja Ar, Iden Mist Jutsu, y podría tener algún jutsu de liberación de agua único. Obviamente no había entendido que Obito era un Uchiha, o de lo contrario sería más cauteloso en su postura. Tampoco se había dado cuenta de que Kakashi le había colocado un pequeño genjutsu que arruinaba su capacidad de reconocer ciertas cosas. Lo más útil es que esto podría usarse para alterar la capacidad del oponente para identificar el Sharingan. Kakashi le había dado un hueso a Obito mientras tenía su Sharingan descubierto. Kakashi sabía cuánto deseaba Obito ese jutsu en particular, y pensó que este sería el oponente que probablemente lo tendría. Este genjutsu hizo que fuera mucho más fácil copiar jutsu de un oponente que no creía que hubiera una razón para preocuparse de que se copiara su jutsu. La pelea comenzó con el atacante volando mediante señales con las manos. El Sharingan de Obito terminó de predecir sus movimientos antes de comenzar a atacar. Está abriendo con Battle Bullet, probablemente para distraer la atención de su verdadero movimiento de apertura. Lo más probable es que esté intentando distraerme de su verdadero movimiento. Liberación de agua. Bala de agua. El ataque llegó y Obito rápidamente lo evitó, pero luego otra ráfaga de balas de agua vino desde la izquierda y casi hizo contacto con él. Hizo un clon para atacar también. El bombardeo desde el frente fue más poderoso que el que intentó tomarme por sorpresa, así que supongo que usó un clon de agua y al que me enfrento es al real. Obito rápidamente hizo señales con las manos antes de gritar. Lanzamiento de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Arrojando una bola de fuego hacia el que supuso era el clon. El ataque hizo contacto y el clon salió disparado del ataque. ¿Por qué no simplemente implantó una sugerencia para usar el jutsu? Lo copio, agarro a Kakashi y salgo de aquí. Solo asegúrate de que sea lo suficientemente sutil como para que él no lo cuestione. Pensó Obito mientras colocaba la sugerencia en la cabeza de su oponente con su Sharingan. Arte ninja. Jutsu de la niebla oculta. Funcionó.
Jaja, lo tengo. Optio hizo señales con las manos para cubrir su escape. Arte ninja. Jutsu de la niebla oculta. ¿Me copiaste?, gritó su oponente, sin saber que su oponente ya había escapado. Kakashi estaba escondiéndose de su oponente cuando Obito apareció junto a él. Kakashi, tengo el jutsu, nos vamos de aquí. Está bien. Fue la respuesta lacónica. Regresaron a casa en un momento. Sin embargo, Rin parecía estar seriamente molesta por algo. ¿Qué pasa, Rin-chan?, preguntó Obito. Rin respondió. Algo está sucediendo, Obito-kun, algo que está asustando a Isobu. No tiene sentido, de vez en cuando murmura cosas que me tienen aterrorizada. Dice que el poder de su padre ha regresado. Él pregunta por qué ese poder se usa de esta manera y no tengo idea de por qué dice eso. XXX tierra de lluvia 2 horas después, debo admitir que no sé cómo lograste separarme de mis hombres, pero debes ser hábil si lo hiciste sin que yo me diera cuenta. Dijo una figura, vestida con un poncho y el uniforme de Amegakure con una máscara de respiración. Tuvimos ayuda para organizar este evento, pero lo hemos estado planeando por un tiempo. Una mujer que llevaba una capa negra con nubes rojas y un sombrero de paja en la cabeza que cubría su rostro en las sombras. Muy bien, entonces, parece que sabes con quién estás tratando, ya que enviaste a 7 de ustedes. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó de nuevo el primer hombre. ¿Nos reconoces?, preguntó el que estaba al frente del grupo antes de quitarse el sombrero pero manteniendo los ojos cerrados. La mujer también se quitó el sombrero pero miró fijamente a su oponente. Ustedes dos son Yaiko y Conan, los dos de ese grupo Akatsuki con el que traté hace unos años. ¿Cómo es que siguen vivos?, el hombre preguntó. Tienes razón, Anzo. Yaiko sí murió, se suicidó usando el kunai que me diste para salvar a Conan. Y yo también morí en ese momento, había sido conocido como Uzumaki Nagato, y desde ese momento nací yo, Pain. Soy un dios de la paz que derribará este mundo shinobi que se desgarra a sí mismo en nombre de la venganza, del mismo modo que te mataré para vengar a mi amigo y poner fin a tu tiranía sobre Amegakure y la tierra de la lluvia. El dolor de la pérdida en lo profundo de este mundo, todos conocerán el mismo dolor y desecharán el concepto de guerra. Terminaré el ciclo de odio y venganza y comienza aquí hoy con tu muerte. El dolor declaró mientras abría los ojos mostrando el diseño ondulado de color púrpura. Palabras audaces provenientes de un cadáver ambulante. Entonces, ¿quiénes son el resto de estos que pronto serán cadáveres?, preguntó Anzo. En ese momento, los otros 5 se quitaron el sombrero y abrieron los ojos. Todos tenían el mismo diseño ondulado de color púrpura. Pain respondió junto a los otros hombres, como uno solo. Somos el poder del sabio de los 6 caminos renacido. Somos los 6 caminos del dolor y seremos tu fin, Anzo el salamandra. Estaba a punto de comenzar una batalla para determinar el destino de Ame y la tierra de la lluvia, y el resultado determinaría el curso de las naciones elementales durante las próximas décadas. Fin del capítulo 4.